buenos días público en general. Mi grupo y yo presentaremos la siguiente entrevista, con lo cual tiene el objetivo de informarnos un poco más cómo poder reducir el CO2 en la ciudad de Lima. Sabemos todos que hoy este tema es muy controversial, ya que no se presentan proyectos específicos para poder mitigarlo, con lo cual contaremos con la presencia de la ingeniera química Isabel Polo Samaniego y el estudiante del séptimo ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el ingeniero ambiental Sebastián Vera Rodríguez. Nos encontramos aquí con el alumno de Ingeniería Ambiental, Sebastián Vera Rodríguez, del séptimo ciclo, al cual le haremos unas cuantas preguntas sobre la contaminación del CO2 en el Perú y en particular aquí en Lima. Empecemos con la primera pregunta. Sobre la problemática del CO2, ¿cómo era antes que inicien los pactos y las leyes que amparan la mitigación del CO2? El cambio climático generado por el CO2 ocasionó acá en el Perú, por ejemplo, que el fenómeno del Niño sea más intenso, o sea, generando mayores lluvias y zonas más desiertas, o sea, sequías más intensas. En cuanto a los glaciares, generó que algunos glaciares como el Pastoruri, si no me equivoco, o sea, la cantidad de nieve que existía ahí se mermara y, o sea, hasta el punto de desaparecer. En otros lugares aumentó el nivel del mar y eso sería prácticamente lo que pasó acá en el Perú ante los estados. Pero y más que nada, ¿qué hizo el Estado con todo esto? ¿Qué medidas tomó? El Estado está, por parte del MINAM, está obligado a cumplir ciertos estándares para disminuir el efecto del cambio climático acá en el Perú. Por ejemplo, algo que está obligado a los mineros, la minería en general. En el caso de la minería, por ejemplo, en el caso de la minería, están obligados a cumplir los límites máximos permisibles en cuanto a minería, en cuanto a sus sulfuros, en cuanto a que tienen que cumplir con los relaves, que tienen que darle su proceso de tratamiento, los minas tienen que cumplir con un plan de cierre. En cuanto a la minería, todo está bien regulado, me parece. Y básicamente, pues, tú me hablaste de un límite máximo permisible. Actualmente, ¿cuál sería ese límite con respecto a los anteriores? Con respecto al CO2, el límite máximo permisible de CO2 no está, porque hablemos de ECAS, creo que debemos hablar de ECAS. Cuando se habla de ECAS, se habla de los estándares de calidad ambiental que afectan a los humanos. Y o sea, el CO2 no es un contaminante, por decirlo así, que daña a los humanos directamente, sino indirectamente al causar el cambio climático y el efecto invernadero. Entonces, la cantidad ideal de CO2 sería igual a la cantidad que se asimila, ya sea por las plantas y mayoritariamente la que se asimila por el mar, porque el mar es el que se encarga de asimilar la mayor cantidad de CO2 en el planeta. Y con respecto a o sea, el CO2 tiene unas complicaciones. ¿Existen aquí en el Perú empresas que se encarguen de mitigarlo, de tratar de reducirlo y usarlo en otros ámbitos? Por ejemplo, en la agricultura, en la energía. ¿Existe eso ahora actualmente en el Perú? Que tenga conocimiento, no existe acá en el Perú. ¿Cómo, a través de tu carrera, ayudarías a la mitigación o a la reducción de este CO2 aquí en el Perú? ¿Qué tratarías de hacer tú desde el ámbito de tu carrera? Desde el ámbito de mi carrera, por ejemplo, sé que el CO2 es asimilado por el mar. Y o sea, cuando se asimila por el mar, gran parte de ese CO2 se convierte en un compuesto que pasa a ser sólido y se deposita en los fondos marinos, en el lecho marino. Mi propuesta quizá podría ser aprovechar ese carbono del CO2 que está en el lecho marino para realizar algún tipo de fertilizante, ya que la relación carbono-nitrógeno que necesitan las plantas y en general el suelo es bastante importante. Y de esa forma es como lo aprovecharía yo. Está bien, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Isabel Polo Samaniego. Disculpe más bien por el... No te preocupes. Sí. Ya bueno, estamos aquí reunidos nuestros compañeros porque
queríamos saber sobre la problemática del CO2, ¿no? Sé que este punto es muy controversial con lo que tenemos ahora. Quisiera hacerle algunas preguntas como para que empezar esta entrevista. A ver, la primera pregunta sería, ¿cómo era antes de que inicien los pactos y leyes que amparan la mitigación del CO2? Mira, antes, justamente estábamos viendo esta semana el capítulo en el curso de medio ambiente, no habían leyes que se preocuparan en el control de la emisión de CO2. Todavía no era preocupante. A partir de 1990, 92, 93, la preocupación fue mundial. Entonces empezaron las reuniones, los convenios, los protocolos, y ya cada país se comprometió a poner sus propias leyes para controlar a raíz del efecto invernadero que tenían ciertos gases, y una principal cantidad es la de CO2, de tratar de controlarlo. El CO2 lo produce ¿quiénes? Transporte público, las personas, ¿verdad?, que respiramos, los animales. Entonces es importante. Por eso es importante que todas las ciudades tengan lugares de árboles. En nuestra ciudad nos falta mucho. Quizás en otros países europeos sí se ve que hay gran cantidad de árboles, justamente para de alguna manera mitigar la cantidad de CO2, ¿no? Entonces las leyes más bien son nuevas en el sentido de que no tienen mucho tiempo, pero se están tratando de mejorar. Pero el compromiso aquí a 2032 de que, digamos, el control de CO2 baje en sus niveles para que no haya calentamiento global es importante, ¿no? Sí. Claro. Ahora, profesora, como usted habló de la parte externa, ¿no?, que tenemos fuera del país, que hay naciones que sí han implementado todo eso de los árboles. Acá en Lima, más que nada, ¿dónde sería el lugar que...? Mira, acá el ente rector es el MINAM, el Ministerio de Medio Ambiente. Pero a su vez ellos tienen organismos controladores y evaluadores como es la OEFA. En el caso de gases tiene OCINER o CINERMIN, ¿verdad?, que pertenecía, no sé si seguirá perteneciendo al Ministerio de Energía y Minas, sí. ¿Ok? Pero los entes en este momento fiscalizadores es la OEFA. Es nuevo, es una entidad del Ministerio que tiene la verdad. Lo que se está haciendo, ¿qué cosa es? Controlar todas las empresas que emiten gases que sean no solo CO2, sino tipos de gases que sean contaminantes al medio ambiente. De controlar también la buena combustión de los automóviles, para que no produzcan tanto hidrocarburos, tanta mala combustión, ¿verdad? Y tratar de inculcar socialmente a la gente de usar transportes masivos, usar bicicleta, caminar, para que no haya tanto transporte público. Nosotros tenemos horas puntas, horas caos de tráfico por la cantidad de vehículos que tenemos. Entonces, tratar de que en vez de que cada persona vaya en un vehículo, sino que en un vehículo sea masivo. No es la misma cantidad, se puede reducir de que en vez de usar 30 personas, 30 vehículos, 30 personas vayan en un vehículo masivo, ¿no? Eso es lo que se está tratando de hacer. Profesora, ¿y usted cree que se está dando la importancia a ese tema en el Perú específicamente? Sí, se está preocupando, sobre todo plantaciones de árboles, se está viendo control de transporte, controles de la industria, para que controlen la salida, las emisiones de sus gases, ¿no? Entonces, de alguna manera sí se está controlando. ¿Qué falta? Sí. Es algo nuevo, no solo en el Perú, sino en el mundo, que tenemos un compromiso mundial de varios países para que en la última reunión han sido 197 países que se comprometen a controlar cada uno en su país, pero si cada uno en su país controla lógicamente. Los países contaminantes más grandes es China por la cantidad y millones de habitantes que tiene, le sigue Estados Unidos. Lamentablemente que el presidente Trump ha desertado, es un mal negativo, espero que a través del tiempo recapacite y regrese otra vez a los convenios
porque ellos emiten mucho CO2. Y, o sea, eso es una problemática mundial, si bien es cierto. Sí. Pero aquí en el Perú en particular, si bien es cierto, no hay mucho, pero San Marcos tiene algún tipo de proyecto o algún tipo de... No. Hasta donde yo he visto la información bibliográfica, los trabajos de investigación que se están dando acerca de este tema, porque todavía está como proyecto de investigación, por ejemplo, convertir todo el gas que tiene la atmósfera de CO2 en combustible. Sí, Pero realmente no es que el CO2 vaya a pasar directamente a combustible, sino la aplicación de energía en CO2 hace que se convierta en un combustible líquido como es el isobutanol. Usarlo a partir del CO2, la obtención de esto, para poder usar todo el CO2 o la mayoría de CO2 que se tiene en la atmósfera. Pero está a niveles de estudio, se ha probado todavía como un combustible de propulsión, más no todavía como un combustible. ¿Por qué? Porque como se necesita energía eléctrica para la conversión de CO2 a isobutanol, es caro. El procedimiento, la producción es cara. Lo que se está tratando está en proyecto es hacer que el CO2 más energía solar nos dé isobutanol. Si eso es así, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que la energía solar es una energía limpia, una energía que tiene menor costo, mucho menor costo que la energía eléctrica. Sí, porque justamente lo que usted menciona de que se convierte en energía renovable, Sí. ya hay un proyecto que se está aplicando en lo que es Canadá, que se llama energía de carbón en español. Claro, se ve en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Y eso, o sea, está bien, es un proyecto grande que demanda mucho. En el Perú sería rentable encontrar la manera de esto. Claro, usarlo. lo que pasa es que si nosotros comparamos con las grandes potencias que son las que están haciendo recién los proyectos de CO2, Perú no es una gran potencia. Sí, ¿Por qué? Porque para hacer estos tipos de proyectos se necesita dinero, apoyo. Generalmente los proyectos de investigación son apoyados por entidades privadas. El Estado da, pero es muy poco para hacer algunos tipos de proyectos donde la envergadura es armar equipos para hacer las pruebas de laboratorio. Así sean pruebas de laboratorio, armar equipos en pequeño primero tiene un costo. Sí. Y a veces lo que se nos da por asignación de investigación no cubre. Entonces habría que ver de juntar varios proyectos para poder terminar uno, ¿no? Entonces es por esa razón. Todavía está a niveles desde universidades de California, universidades de Europa, de Francia, Alemania, ¿verdad? Para Canadá, para hacer este tipo de proyecto, pero acá en el Perú todavía se ve que no hay todavía información de que se esté dando un proyecto así acá. Y entonces, en todo caso, si aquí no se estaría aplicando en lo que es energía, ¿el CO2 ya tiene otro tipo de uso aquí? No, se está tratando de controlar que no se emita tanto CO2. La única forma es en forma natural, a través de plantas que la succionen, o controlar que no haya tanta emisión de CO2. O sea, educar, porque estamos en la etapa de educar a la gente por el transporte, de que deben haber plantas, de que no deben talarse tanto los árboles que son los pulmones del país, ¿no? Ellos absorben CO2 y desprenden oxígeno. Entonces, estamos por ahí todavía. Que sería interesante. Debe haber, pero todavía está a niveles muy iniciales, de ver proyectos de conversión de CO2 a combustible. Para culminar con esta entrevista, daremos algunas conclusiones generales. Para empezar, gracias a nuestros entrevistados, llegamos a saber que no existe ningún proyecto y ninguna política la cual use este CO2 para llegar a algún tipo de energía, ni tampoco ninguna ley que promueva esta mitigación. La segunda conclusión que podemos llegar a través de esta entrevista es que en el Perú se está trabajando más el sistema legal, ya sea en las industrias, en el transporte, que son los principales causantes del CO2, pero no contamos con un proyecto objetivo claro con el cual ya esté trabajando el CO2 existente en nuestra atmósfera, ya sea por causas sociales, económicas o culturales.
Como última conclusión a lo que podemos llegar es en el ámbito social. En el ámbito social, más que nada, el CO2 es el que daña mucho a las personas. ¿Cómo así? Mediante el transporte y mediante las industrias. El transporte porque lo usamos a diario y las industrias también porque vivimos de ellas. Ahora bien, la profesora nos dio unas recomendaciones, las cuales son poner unas leyes más exigentes al transporte y la descentralización, para así no acumular las emisiones de CO2 en un solo lugar. Con esta entrevista queremos llegar hacia ustedes con el objetivo de... Que tomen conciencia. Sobre la mitigación del CO2. Gracias. Nos van a ganar. No va a ganar. No sé, mano. No sé. No sé, mano. ¿Cómo era antes que inicien los patos y las leyes que se aplicarían aquí en el Perú? ¿Cómo decir? Buenos días, público en general. Mi grupo y yo presentaremos la siguiente entrevista con el objetivo de Una recomendación que nos dio la profesora, mejor dicho, sería que wise men say only fools rush in, but I can't help falling in.